este momento. Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Hoy nuevamente con estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso el día de hoy con el Evangelio de Lucas. Entonces acompáñanos por favor para revisar el resumen de la clase pasada. Estamos viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo ya en el momento de la resurrección, capítulo 24. Y estos acontecimientos nos los narran los cuatro evangelios sinópticos, nos los narra Mateo, Marcos y el Evangelio de Juan. Mateo 28, Marcos 16 y Juan capítulo 20 nos hablan acerca de la resurrección de Jesús. Dice el 24:1 de Lucas, Evangelio de Lucas 24:1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces estamos hablando de que el día domingo, primer día de la semana, como dicen las escrituras, que ya ha pasado el día sábado como séptimo día, el primer día ya es domingo, entonces viene lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo acerca de que el tercer día se iba a resucitar y levantarse entre los muertos. Dice el versículo 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro, verso 3, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Entonces, son evidencias que no tan solo las está narrando Lucas, sino que los narran los otros evangelios, porque es algo que jamás se había visto ni en este tiempo, solamente hemos visto a través de la Biblia la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y hay promesas en Apocalipsis donde nosotros también en el día postrero seremos resucitados, un cuerpo nuevo. Dice el verso 4: aconteció que estando ellas perplejas de esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estamos hablando de que estos ángeles, estos servidores, estos varones con vestiduras resplandecientes, sí conocen toda la palabra que Jesucristo había dicho estando en vida, y ellos le están preguntando a las mujeres qué mujeres son. Estamos hablando que los otros evangelios dicen que era María y María Magdalena. Dice la palabra en el 5 en la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, estamos haciéndole una pregunta para que ellas recordaran las palabras de Jesús. ¿Y cuáles son? Se las va a decir en el verso 7. Verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que habló cuando estaba aún en Galilea. Verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Este mensaje del verso 7 lo repitió Jesucristo por lo menos 3 veces, anunciando su muerte, y cada vez que lo anunciaba en los 3 anuncios, en el último fue muy específico, diciendo inclusive que iba a ser en Jerusalén, que iba a ser escupido, que iba a ser azotado, escarnecido y que iba a ser entregado por manos de inicuos y pecadores. Dice el verso 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y ahí quedamos con el resumen. Entonces, el propósito importante de entender este momento es lo que nosotros tenemos fe, que nuestro Señor Jesús está vivo y está a la diestra de Dios, y que nosotros también seremos resucitados a vida nueva. Hermano Agustín, comentarios y preguntas, continuamos. Comentarios, preguntas, aportaciones, dudas, las pueden hacer libremente y cuando quieran intervenir pueden hacerlo libremente también. Buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Bueno, Entonces continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, ya el último capítulo del Eh, Evangelio de Lucas. Agustín, Ah, creo que Félix quiere comentar o preguntar algo. bueno, dele, Félix. sí, esto de la resurrección, recordamos que se debatía mucho entre el pueblo judío, sobre todo especialmente los saduceos, en Mateo capítulo 22, 17. Ellos estaban en la expectativa si se cumplía o no
la resurrección. La resurrección era importante porque era el hecho relevante de lo que es, fue y siempre será el Evangelio. En Mateo capítulo 22, versículo 17, ahí observamos que en la palabra de Dios, eh, 23, perdón, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer. Y así sucesivamente en ese versículo podemos entender la importancia, ¿no? de la expectativa que había sobre la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Es lo que quería acotar, pues, que sin resurrección era difícil que el cristianismo avanzara, pues. Gloria a Dios que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Hermana Hermana Alex, Alice, gracias. Sí, es interesante ver que la resurrección, ¿verdad? Que fue mostrada a las mujeres y que las mujeres fueron las que llevaron pues el evangelio a los discípulos, dice la palabra de Dios aquí, mas ellos, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Entonces vemos que lo mismo está pasando hoy en día, ¿no? Nos llaman locos porque nosotros pues estamos con esa mirada en el cielo, hablando de un Jesús vivo, estamos creyendo en un Dios que resucitó y que bueno, nos abrió, este, como precursor, nos abrió las puertas del cielo y que predicamos moradas celestiales, todo eso lo que el mundo lo ve como locura, pues. Entonces, no, esta locura no es solamente de este mundo, incluso lo estamos viendo que inicia desde sus mismos discípulos. Aun cuando ellos estuvieron con Jesús y en muchas oportunidades Él se los dijo, ¿verdad? Si era tan dificultoso para ellos creer en eso, aun cuando el mismo Jesús se los dijo, pues mucho más difícil es hoy para el mundo convencer que nos debemos a un Dios vivo. Pero sí sabemos de algo que, pero sí tenemos esa, no sabemos, sí tenemos esa responsabilidad de que con nuestras propias vidas, ¿verdad? Mostrando el amor y el servicio de Jesús, de esa manera pues es que podemos confirmar que efectivamente Jesús resucitó y a un Dios vivo no les debemos. Por mucho que sea locura, es una verdad de la cual nadie puede refutar. Hasta el día de hoy nadie ha podido refutarla, porque las pruebas están. Gracias. Gracias, hermana Alex. Ciertamente, la resurrección de Cristo era necesaria. El mismo escritor o Juan, el evangelista Juan, o el apóstol Juan, cuando escribió sobre la resurrección de Cristo, en el capítulo 20, el versículo 9, él escribe, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucite de los muertos. O sea, la resurrección era necesaria. Era necesario que resucitara de entre los muertos el Cristo. Fíjese cómo escribe el apóstol Pedro en su primera carta acerca de la resurrección y la necesidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué la necesidad? Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ¿cómo nos hizo renacer Dios para una esperanza viva? O sea, ¿por qué tenemos una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza, no habría esperanza. Dime, hermano Félix, y continúo con la idea que iba llevando. Sí, en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo les recuerda porque pareciera que hay un tema y el tema también tiene que ver con la resurrección de Cristo. En el 15,
15, 19, evidentemente les enseña allí a los corintios. El 20 especialmente dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Ahí está un claro testimonio. Fíjense, ciertamente la resurrección, como dice el apóstol Pedro, tenemos esperanza de vida eterna, una esperanza viva porque Cristo resucitó. Y la resurrección era algo que era necesario que sucediera, era necesario. Ahora, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? La salvación del mundo, ¿cómo, de qué manera vino? ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros de todo pecado? Dice la Biblia que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Hebreos, capítulo 9, versículo 16 y 17 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando vamos a Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. ¿Cómo destruyó el imperio de la muerte? Mediante la muerte. O sea, muriendo destruyó el imperio de la muerte. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, él dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Jesús nos salva ¿cómo? Muriendo por nosotros. Y como estuvimos explicando en la clase pasada, ¿por qué una cruz? O sea, ¿por qué Jesús muere y por qué una cruz? ¿Cuál fue la razón de la cruz? Ya Jesucristo sabía y entendía el porqué de la cruz. Allá en Juan capítulo 3, cuando él decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? O sea, ya él sabía de qué manera iba a morir. Pero ¿por qué muere en una cruz? O sea, ¿cuál es la razón de la cruz? ¿Por qué los judíos y lo que era el liderazgo religioso de la época, que era el sumo sacerdote, los ancianos y todo lo que era el concilio, ¿verdad? ¿Por qué cuando Jesús blasfema, porque él blasfemó según ellos, blasfemó contra Dios haciéndose pasar por hijo de Dios, que hasta el sumo sacerdote se rasga los vestidos, ¿por qué no lo apedrearon? ¿Por qué no lo mataron a piedra? Porque la ley decía que tenía que ser apedreado, ¿verdad? El que pecara, el que blasfemara contra Dios. Así como apedrearon a Esteban cuando lo agarraron por blasfemo, ¿verdad? Cuando estuvo defendiendo la fe de Jesucristo, allá en Hechos. Igual como iban a apedrear a la mujer que estaba sorprendida adulta. O sea, todo el que cometía pecado contra Dios, ellos lo apedreaban. ¿Y por qué a Jesús no lo apedrean? ¿Por qué Jesús lo llevan ante Pilato acusándolo de 3 delitos civiles? Porque ellos necesitaban no solamente matar a Jesús, ellos necesitaban desprestigiar a Jesús, porque si ellos lo matan a pedradas, a piedras, quedaba la duda, podía quedar la duda de si era o no era el que decía ser él, ¿verdad? Que era el Mesías. Y porque ya mucha gente creía en él, una multitud de personas que venían con él de Galilea lo estaban siguiendo. Cuando entró en Jerusalén, en su entrada triunfal, mucha multitud de personas lo estaban siguiendo. Y hay muchas personas que conocían de él, sabían de él y creían en él. Y sobre todo con el último milagro que él hizo, que fue la resurrección de Lázaro. Fue algo que fue indudable, que hasta los fariseos y el sumo sacerdote y todos decían, bueno, ¿y cómo haremos? Este hace demasiadas señales, ¿cómo hacemos nosotros para evitar esto? Entonces decían que había que matarlo, o sea, la única manera era matándolo. Pero no podía ser cualquier muerte. Ellos tenían que entregarlo a los romanos, o sea, tenían que ser los romanos los que lo mataran. Ellos llegan a casa de Pilato y le dicen, mira, ¿sabes que a nosotros no nos es permitido matar a nadie? Claro que le dan permitido porque ellos mataron, fíjate, en Hechos mataron a Esteban a piedras. ¿Y quién le dijo nada? No le dijo nada porque era parte de la ley de Israel, ¿verdad? Donde ellos podían actuar de esa manera. Cuando era una multitud apedreando, era una muerte y nadie no era juzgado por eso. Pero lo llevan a Pilato acusándolo de delitos civiles, ¿verdad? Como era no pagar el impuesto y varios delitos que ellos le dan ahí en ese momento. Pero Pilato dice que no haya ningún delito en él, pero ellos insisten que él tenía que morir, que según la ley de ellos él tenía que morir, y al final piden la crucifixión de Jesús. Fíjense que no es casualidad que ellos digan, crucifícale. ¿Qué hago con este? Cuando libera a Barrabás, ¿qué hago con este? Crucifícale.
y todo el mundo empezó a gritar, crucifícalo. ¿Por qué? Porque crucificar a una persona o una persona crucificada es una persona desprestigiada. O sea, ¿cómo tú ibas a tener un Mesías que había sido crucificado? O sea, ¿quién iba a creer en un Mesías que había sido crucificado? Porque la crucifixión era una manera como tú podías desprestigiar de la mejor manera, o sea, de la mayor manera a un hombre, porque el que moría en una cruz eran los peores delincuentes, eran las personas mal vistas entre la sociedad. Era una vergüenza para la familia que un familiar tuyo muriera en una cruz. No solamente la humillación, era la humillación para él y para la familia. Entonces, ¿quién iba a creer en Jesús si él había muerto en una cruz? Y esa era la intención de ellos, era la intención de ellos. Y no solamente querían evitar que la gente creyera en él, o sea, que la gente siguiera a Jesús, sino que trataron de impedir la resurrección. Fíjense en Mateo capítulo 27, que fue lo que vimos también la semana pasada, parte de esto. Capítulo 27, en el versículo 62 en adelante. Y esto fue los sacerdotes o los principales sacerdotes que eran los que confabularon esto. En el capítulo 27, versículo 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos sellaron la piedra y pusieron una guardia para evitar que los discípulos se fueran a robar el cuerpo y dijeran que había resucitado. Porque si Cristo desaparecía de la tumba, como dicen ellos mismos, lo posterior iba a ser peor que lo primero, porque iban a decir: resucitó. Ellos, ese era el miedo que tenían. Fíjense que lo que eran los sacerdotes, lo que era el Sanedrín y todo lo que eran el sumo sacerdote y los ancianos y todo lo que eran los fariseos, ellos sí se acordaban de lo que Jesús había dicho en cuanto a la resurrección, pero los discípulos aparentemente no, ni las mujeres tampoco. Las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo, y era ya el primer día de la semana, era el tercer día en el cual Jesús ya había dicho que iba a resucitar. Pero ellas nunca esperaron encontrar la tumba vacía. Los discípulos jamás se acordaron, jamás pensaron que iba a haber resurrección realmente de Jesucristo. Porque cuando las mujeres van y se lo dicen, ellos creen que están locas y no se lo creyeron. Es más, este mismo Tomás no creyó, a pesar de que los mismos compañeros lo habían visto resucitado. O sea, era difícil de creer, pero ellos no creyeron. Pero fíjate que los sacerdotes, que eran judíos, que no creían en Jesús, sí sabían y se acordaban de las palabras de Jesús. Entonces, algo que nos llena a nosotros de seguridad, de que Jesús sí resucitó, es esto, de que los mismos discípulos no pensaron que Jesús iba a resucitar, aparte de todos los testigos que hay de que vieron resucitado. Pero es algo que nos fortalece la fe en cuanto a la resurrección. Ahora, la resurrección, ¿por qué existe? ¿Por qué la resurrección es necesaria? ¿Por qué Pedro dice: nosotros tenemos esperanza de vida eterna en los cielos por la resurrección de Cristo? Porque si Cristo no hubiera resucitado, Cristo no sería el Mesías. O sea, es la señal de que Él era el enviado de Dios, de que Dios se había complacido del sacrificio de Cristo. Esa era la señal, por la resurrección de Cristo. Entonces era necesario que resucitara. Era necesario que resucitara. Y así como Cristo resucitó, como dice 1 Corintios 15, nosotros también vamos a resucitar con Él. Él es las primicias, el primero que resucita para no morir más. Y nosotros vamos a seguir también eso mismo, ¿verdad? Vamos a resucitar para no morir más nunca. Dime, hermano Félix. Sí, lo que quería era avalar lo que usted está diciendo, acaba de decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Dice lo siguiente: pero en Cristo todos serán vivificados. Luego el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Así es, así es, así es. Por eso la resurrección es el evento
La muerte era necesaria porque el paga del pecado era muerte, o sea, alguien tenía que morir por nosotros. Y Dios se proveyó de un cordero para que muriera por nosotros. Y otros somos limpios, el pecado es destruido por la muerte de Cristo en la cruz. Ahí se destruye el pecado, ahí Satanás es derrotado, pero se confirma con la resurrección. Se confirma con la resurrección de que Jesús sí era el cordero. Porque ¿cuántas miles de personas no murieron crucificados? Morir cualquiera podía morir. Cualquier pecador moría crucificado. Ahí habían 2 ladrones con Jesús muriendo, ¿verdad? Y miles de personas murieron crucificadas. Pero ¿quién era el único digno de limpiarnos con su sangre? Era Jesús. Y la confirmación está en la resurrección, porque el único que ha resucitado para no morir jamás es Jesús, en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Como vamos a tener nuestro mismo cuerpo, como dice Corintios 15, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual para vivir eternamente allá en los cielos. Vamos a continuar leyendo acá el capítulo 24 de Lucas. Vamos en el versículo 9. Dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjese, hay diferentes versiones en los 4 evangelios en cuanto a lo que las mujeres vieron, escucharon y cómo actuaron en ese momento. Sabemos que el que estuvo presente, que corrió juntamente con Pedro al sepulcro cuando las mujeres no, fue María Magdalena la que fue a avisarle a Pedro y a los demás apóstoles de que el cuerpo no estaba. Ella hasta ese momento no había visto a Jesús resucitado, sino que ella va al sepulcro, ve la piedra quitada, se asoma, entra al sepulcro y ve que no está el cuerpo y sale corriendo a avisarle a los discípulos que el cuerpo se lo habían robado, que no estaba en el sepulcro. Eso lo cuenta Juan. Juan sí estuvo en ese momento cuando él es el que corre con Pedro a verificar lo que había dicho María Magdalena. Y vamos a leerlo ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de Juan, Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Un detalle es que Juan dice que ellos fueron de mañana, siendo aún oscuro. Lucas dice que ya era por la mañana, ya era temprano en la mañana, ya había amanecido. Mateo dice que ya el día había aclarado, o sea, era temprano en la mañana, pero aquí dice que había oscuro, o sea, lo que asumimos para que no haya contradicción en la Biblia, que no tiene que haber contradicciones en la Biblia, es que ellas pudieran haber salido de su casa en la mañana, todavía el sol no había salido completamente, todavía había oscuridad, y cuando llegan al sepulcro ya había amanecido. Probablemente tiene que haber sido eso. Entonces, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Versículo 1. Fue mañana, siendo oscuro del sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Sabemos cuál es aquel discípulo al que amaba Jesús? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? María Magdalena llegó al sepulcro con las otras mujeres, según lo cuentan los otros evangelios. Ella entra, ve la piedra quitada, ve el sepulcro, ve que el cuerpo de Jesús no está y sale corriendo a buscar a los apóstoles, a Pedro y en este caso a Juan. Y le dice, se han llevado el cuerpo de Jesús, del Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ellos salen corriendo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan llegó primero que Pedro al sepulcro, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Se entró Pedro, entró en el sepulcro, Juan se quedó en la puerta afuera. Pedro impetuosamente se mete en el sepulcro, ve los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
¿Por qué ellos creen? ¿Creyó qué cosa creyó Juan? O sea, fíjense que ellos ven los lienzos puestos sobre el sepulcro, el sudario puesto aparte, enrollado en otro lado, o sea, puesto aparte. O sea, si el cuerpo hubiera sido robado, ¿por qué se dan el trabajo de sacarle el lienzo de lino a Jesús y el sudario enrollarlo y ponerlo aparte? ¿Se lo llevaron desnudo o le llevaron ropa para vestir el cuerpo? O sea, no tendría sentido. Al ver las señales que había en el sepulcro, ellos ven algo que no es normal, que algo extraño, que no es normal en el caso de que se hubieran robado el cuerpo. Y el versículo 9 lo confirma, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vieron eso y se regresaron. Pero María Magdalena se quedó en la tumba. Se ve que se vino con ellos también y se volvió a quedar en la tumba. Pero María estaba afuera llorando. María fue y les avisó y se vino con ellos. Amor, ellos corrieron y ya después llegó. Ellos se fueron otra vez a los suyos y María se quedó afuera llorando. Y cuando ella está afuera llorando es que ve las señales de los ángeles, o ve las visiones de los ángeles. En este caso, Juan dice que era un solo ángel, perdón, dos ángeles, mientras que Mateo y Marcos dice que era un ángel. Bueno, Marcos dice que era un joven vestido de ropas blancas. Mateo dice que era un ángel de ropas blancas. Ahora, ¿por qué ellas ven, ella aquí Lucas y Juan habla de dos ángeles y Marcos y Mateo habla de un solo ángel o una sola persona? Probablemente porque el que habla, ellos se fijaban en el que hablaba. Aquí cuando tú ves, por lo menos en el caso de Lucas, en el capítulo 24, los ángeles, vemos que ellas escuchaban a los dos. Fíjate lo que dice versículo 5 del capítulo 24 de Lucas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, es los ángeles hablando, no el ángel. O sea, les dijo, hubiera sido el ángel, un solo ángel. Pero les dijeron, es que los dos ángeles, pues, según el entendimiento de Lucas, según las investigaciones que hizo Lucas, aparentemente ellas hablaron, o los testigos que hablaron sobre este evento a Lucas, porque él investigó diligentemente, de repente refirieron de que eran los dos ángeles que estaban hablando. Probablemente cuando vemos en Mateo y en Marcos, se habla en singular. El ángel les dijo. O sea, porque como los dos ángeles iban a hablar al mismo tiempo. Entonces, cuando se habla de dos ángeles que se aparecieron, probablemente era porque los dos ángeles o los escritores hablaron de que se refirieron a que los dos ángeles estaban anunciando la resurrección de Cristo, mientras que Mateo y Marcos simplemente dicen que uno de los ángeles fue el que anunció, pero probablemente eran los dos ángeles, como dice Lucas y Juan. Era lo que podemos referirnos a esto, porque hay diferentes versiones. Ahora, cuando hay diferentes versiones o hay diferentes puntos de vista en cuanto a los escritos, podemos constatar de que son puntos de vista de cada uno sin haber copiado o haber visto o haber leído o haber entrevistado a otro testigo de estos hechos, porque escribieron cosas diferentes o por lo menos similares, pero no con los mismos detalles, porque hay detalles diferentes. En el caso de Juan, dice que fue un ángel. En el caso de dos ángeles también, como dice acá en el capítulo 20, el versículo 13, el versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde Jesús había sido puesto. Y le dijeron a ellas, ¿por qué buscas a la mujer? ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ahí vemos cómo él después dice, bueno, que ha resucitado. Claro, es que nadie se va a robar el cuerpo de Jesús y llevárselo sin la sábana, sin envoltura, pues. O sea, era necesario o sea, si se lo iban a robar, se lo llevaban completo, lo sacaban con todo y envoltura. El hecho de ver el sudario y la sábana, ahí imagino que puesta en el sitio donde estaba Jesús acostado, o el cuerpo de Jesús acostado, era suficiente evidencia de que no había sido robado.
Ahí fue cuando se acuerdan, ¿verdad? Se acuerdan de lo que Jesús les había, las palabras que Jesús les había dicho. ¿Quién eran las mujeres que estaban ahí según Lucas capítulo 24, versículo 10? Dice, era María Magdalena, como vimos en Juan, que fue la que salió corriendo a avisarle a los apóstoles. Era Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, y habían otras más con ellas. ¿Quién era Juan? Fíjense, según Lucas capítulo 8, versículo 2, dice, y algunas mujeres, ese es cuando Jesús estaba en Galilea, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, Juana, ¿quién era? Una mujer, la mujer de Chuza. Según este Chuza, era un intendente de Herodes, era como un administrador que tenía Herodes, o sea, que era, trabajaba para los judíos, o sea, o era un judío que trabajaba para ellos, tenía un puesto de privilegio, vamos a decirlo así, y ellas eran las que ayudaban a Jesús en su ministerio público, de sus bienes, es lo que dice ahí. Y ellas eran las que siguieron a Jesús desde Galilea hasta Judea, cuando él llegó para morir por nosotros. Y dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿En qué momento ya le dicen estas cosas a los apóstoles de que Jesús había resucitado? Ya la segunda vez, cuando los apóstoles ya llegan al sepulcro, ¿verdad? Se regresan, ellas se quedan en el sepulcro, las mujeres, y es cuando aparecen los ángeles, cuando Jesús se le aparece también a ellas, y ellas cuando le dicen a ellos que Jesús había resucitado. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mas a ellas les parecía locura las palabras de ellos. O sea, en ese tiempo las mujeres no se utilizaban o no eran testigos confiables. Nunca se creía en la mujer como para ser testigo de un hecho. Las mujeres nunca eran convocadas en ningún tribunal como testigos porque la mujer no podía participar de eso. No eran confiables, vamos a decirlo así, en cuanto a testimonio. Pero Jesús, a la primera que se le aparece a ella, a María Magdalena, ¿verdad? Y después las otras mujeres que también vieron los ángeles y vieron todos estos hechos. Y ellas son las que fueron y le dijeron a los apóstoles. Y al siguiente persona que se le aparece Jesús es a Pedro, al apóstol Pedro, como dice acá en el camino de Maús, cuando van dos discípulos en el camino de Maús y se le aparece a Pedro, ¿verdad? En el camino. Dice aquí en el versículo 34 del capítulo 24, dice, que decían, vamos al versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha aparecido a Simón. O sea, aparentemente Jesús primero se le aparece a Simón, después aparece a las mujeres, se le aparece a Simón, y después que se le aparece a los 11, no, a los 10, porque no estaba Tomás, ¿verdad? En ese momento, y después se le aparece a Tomás. Pero él aparece primeramente a las mujeres. Pero ellos seguían creyendo que ya estaban locos, por el hecho de que decían que lo habían visto resucitado. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Sí, Agustín, estoy leyendo Primera de Corintios 15 y como Bueno, yo Pablo, ahorita iba para allá. sí, como Pablo está relatando ahí la aparición, ¿no? Dice en el 15:5, y se le apareció a Cefas, después a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo y a otros apóstoles, y de último, como un abortivo, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles. Amén. Así es. Fíjese lo que significaba creer en alguien crucificado para los judíos y para los mismos gentiles. En el Corintios 1, ahorita viendo el texto, en el versículo 23, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué predicaban ellos? A un Cristo que murió en una cruz, a un Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los judíos era tropezadero, o sea, como el Cristo iba a estar crucificado.
O sea, ¿cómo tú ibas a creer en un Mesías crucificado? Y para los gentiles, locura. O sea, para los gentiles era locura, es una locura lo que estás predicando. Porque no solamente hablaba de la predicación de la crucifixión de Jesús, sino también de su resurrección. Vamos a Corintios 15, vamos a leer un momentico, porque es necesario no solamente que Jesús haya resucitado como estaba escrito, porque era necesario que él resucitara, que él confirmara que realmente era el Mesías, que era el que vino a salvarnos, que era el Cordero que Dios había enviado para que muriera por nosotros. Dice el versículo 4, como dijo Alejandro, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense que dice, apareció a Cefas, que era Pedro, ¿verdad? Como dice ya en Corintios, en Lucas 24. Se le aparece a Cefas y después a los 12. Pero no dice que se le aparece a María Magdalena. Fíjense que a las mujeres no las incluyen dentro de este relato, solamente a los hombres. Después apareció a más de 500. Bueno, y después a los 12. ¿Por qué le dice a los 12? ¿Por qué habla de los 12? Porque ya Judas no estaba, ¿verdad? Judas se había suicidado, se había ahorcado. Eran 11. Pero ellos eran conocidos, ellos estuvieron 3 años con Jesucristo, eran los discípulos de Jesucristo, eran los apóstoles de Jesucristo, y ellos eran conocidos como los 12. Aunque Judas ya no estaba, ellos seguían refiriéndose a ellos como los 12, aunque eran 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice que algunos todavía estaban vivos y otros ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era este Jacobo? Probablemente era el hijo de María, la que estuvo también con María Magdalena en el sepulcro. Él era, según dice Mateo, bueno, busca Mateo 27, 56, Mateo capítulo 27, versículo 56, para buscar a ver quién es, puede ser este Jacobo. 27, 56. Dice texto acá. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, que estaba la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Eran los que estaban presentes durante la crucifixión de Jesús. En Marcos capítulo 15 dice también, Marcos 15, 40, versículo 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor. Dice Jacob, el menor. Y de José y Salomé. Y en Juan capítulo 19, nos dice, en el versículo 25, dice, y así lo hicieron. Estaba junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María, o sea que María, la madre de Jacob, era la madre, o era la esposa de Cleofas. ¿Quién era este Cleofas? Cleofas, según lo que dice Lucas capítulo 24, Cleofas, Lucas capítulo 24, era uno de los que iban en el camino a Emaús. 24. Están hablando entre sí. Dice aquí 2 de ellos iban en el mismo aldea llamada Emaús, que estaba iban hablando entre sí, todos aquellos que habían conocido, y sucedió que mientras hablaban, estaban velados, y dijo, platican estas cosas entre vosotros, ¿no? El 18. Aquí dice el versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, Cleofas era el esposo de María, la madre de Jacob. O sea, que iba también, era uno de los discípulos de Jesús, que no era apóstol, pero era discípulo de Jesús. Yo creo que probablemente este Jacob, al que se le aparece, según Pablo, allá en Corintios 15, pudo haber sido este
Jacobo, probablemente, no tenemos la seguridad. Vemos en Hechos capítulo 15, cuando hay el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, versículo 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concordaban las palabras, y ahí habla de sobre lo que hablaban los profetas, y es cuando ellos determinan, según ellos y el Espíritu Santo, lo que ellos tenían que guardar, ¿verdad? Los judíos que se habían convertido al cristianismo, que no se inquietaran por el hecho de que no debían guardar la ley ni circuncidarse. Entonces ellos, Jacobo fue el que tomó la palabra, ¿verdad? Para llegar a un concilio, ¿verdad? En cuanto a lo que ellos debían hacer, Jacobo. Seguimos en Corintios 15. Corintios 15. Entonces después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, a todos los apóstoles. Se supone que todos los apóstoles eran todos los que quedaban de los apóstoles, que eran los 11. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es Pablo refiriéndose a la aparición que hizo Jesús cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Persigue a los cristianos. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese que ya en la iglesia primitiva, o por lo menos en Corintios, estaba introduciéndose la doctrina de los saduceos, la doctrina de los saduceos, donde se estaba dejando de creer en la resurrección. Ya ellos habían aparentemente algunos hermanos de la iglesia de Cristo que no estaban creyendo en la resurrección de los muertos. Versículo 12 de 1 Corintios dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, si se predica de Cristo que Él resucitó, ¿cómo ustedes van a decir que no hay resurrección de muertos? O sea, si Cristo resucitó, es porque hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, como dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. O sea, porque Cristo resucitó, porque hay resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, a los que no creían o estaban creyendo en la doctrina de los saduceos, ¿verdad? Donde no había resurrección de muertos. Dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, para nada estamos creyendo. Para nada estamos creyendo. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros seguimos nuestros pecados, entonces seguimos muertos. ¿Por qué? Porque lo que confirmó realmente que la sangre de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado fue la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Fíjese cómo lo dice el versículo, ¿qué es? Cuando él dice, aquí dice versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, Pablo lo dice, o sea, si los muertos no resucitan, entonces vamos a vivir la vida loca. Es lo que está diciendo, vamos a comer y vivir la vida loca porque no hay más nada. O sea, vamos a morir y listo. Es lo que está diciendo. Pero como Cristo resucitó, tenemos esperanza, como dice el apóstol Pedro, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Porque la esperanza es que Él sí era el Mesías prometido, que Él sí era el que Dios había prometido desde antes de la fundación del mundo,
que venía a nosotros a limpiarnos de todo pecado en esa cruz donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces la confirmación de que Jesús era el Cristo, de que Jesús sí era el enviado de Dios, de que era el aprobado por Dios para morir y limpiar y derrotar a la muerte y a Satanás, fue la resurrección de él. Si él no hubiera resucitado, vana, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. Seríamos falsos predicadores, seríamos falsos maestros, porque si nosotros predicamos... Quería decir algo. Dime, Félix. De hecho, la resurrección de Jesús fue necesaria porque la muerte no pudo retenerla por cuanto se hizo justicia en el sentido de que no se encontró pecado en él. Porque la paga del pecado es muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, era la evidencia de haber sido un falso Cristo, un falso Mesías. Si Jesús resucitó, lo cual quiere decir que él no tuvo pecado y por lo tanto la muerte no pudo retenerlo. Ahora, la resurrección con relación a nosotros los cristianos, recordemos la analogía que hace Pablo en Efesios 2, capítulo, cuál era nuestra condición anterior y después cuando recibimos el testimonio de Jesús por medio del Evangelio de Cristo. En cuanto a la crucifixión, sepultura y resurrección. En el 2, especialmente, me gusta mucho lo que estamos aquí estudiando, porque me da gozo, me produce gozo, hermano. De verdad estoy gozoso en este momento, porque en el 5 dice, y aún estando nosotros muertos en, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego, entre paréntesis, dice allí, por gracia soy salvo, pero el 6, el versículo 6, 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la iglesia es el lugar celestial. Estamos viviendo la experiencia espiritual por medio de la resurrección que produjo en nosotros de manera espiritual. Pero viene una también corporal. Amén, así es. En el día final. Fíjese cómo decía la profecía de Isaías 53 en el versículo 10 y 11. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese, Dios queda satisfecho. ¿Cómo nosotros podíamos saber si Dios había quedado satisfecho realmente con el sacrificio de Cristo en cuanto a la expiación por nuestros pecados? Por la resurrección, resucitando a Cristo entre los muertos. Entonces la resurrección es un acto importantísimo en cuanto al Evangelio, en cuanto a la predicación del Evangelio. Por eso Pablo, cuando salía por las regiones gentiles, allá como estuvo en Atenas, en Corintia, que le decía que estaba loco cuando hablaba de que Jesús había resucitado. Cuando él hizo su defensa antes de ir a Roma, le decía, tú estás loco, o sea, tanto conocimiento te ha vuelto loco, Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él hablaba de la resurrección de Jesús. Él dice, no, él está hablando de uno que mataron, pero que ahora está vivo. O sea, ellos no entendían eso. Y Pablo siempre se refería a la resurrección de Cristo, no solamente a su muerte. Entonces es importante no solamente hablar de la muerte de Jesucristo, sino la confirmación de que él sí es el Cordero sin mancha, puro, que podía sacrificarse por nosotros para limpiarnos de toda maldad. Y eso es por su resurrección. Por eso la resurrección de Cristo es importante. Y nosotros vamos a participar, o participamos, como dice el hermano Félix ahorita. Nosotros también participamos de la primera resurrección, que es el momento que nosotros creemos en ese evangelio, ¿verdad? En esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y somos bautizados. En ese momento nosotros nacemos de nuevo, o sea, resucitamos para una vida nueva. Esa es la primera resurrección. Y vendrá después la otra resurrección, que es la resurrección de los muertos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y ya nosotros estamos en ese lugar celestial, en la iglesia, que es el lugar celestial, ¿verdad? El lugar donde Dios está. Pues nosotros somos el cuerpo de Cristo, y donde está Cristo, donde está la cabeza de Cristo, estamos nosotros también. El cuerpo no puede estar separado. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde estamos nosotros? En el mismo sitio que Cristo está, a la diestra del Padre, aunque por el momento estamos aquí en el mundo. Pero ya estamos en los lugares celestiales, ya estamos allá. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Sí, Agustín, ese texto que acabas de decir, lo quiero leer en Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. Estamos hablando de que ese bienaventurado, o sea, dichoso, una correcta relación con Dios, aquel que tiene parte en la primera resurrección. Estamos hablando de aquellos que han obedecido el Evangelio a Amén, través así es. del bautismo de Jesús. Y la segunda muerte no tiene potestad, es decir, porque nosotros no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente. Claro, allá como dice el capítulo, creo que el 22 de Apocalipsis, cuando hay el gran juicio sobre el trono blanco, capítulo 20, perdón, habla de que los que van al reino de Dios o entran al cielo son los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son esos? Los que participaron en la primera resurrección. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los otros fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, como dice ahí el Apocalipsis 20. La Sí. muerte segunda. La muerte segunda es el castigo eterno. Entonces, ¿quiénes son los que evitan el castigo eterno? Todos aquellos que han resucitado en la primera resurrección, que es cuando obedecemos el Evangelio, cuando somos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Algo más, Amén. Félix? ¿Tiene la mano levantada todavía? La tienen entumecida ya. No, Esto me sigue. esa mano no se quiere como que borrar de ahí. Bien, bueno, hermanos, entonces continuaremos con el camino de Maús la próxima clase. Ok, Agustín, muy bien. Vamos a parar aquí. Bueno, primero para decirle que muchas gracias de verdad, hermano Agustín, ya casi terminando el libro de Lucas, pues ha sido maravilloso todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Aquí, porque realmente pues profundiza y bueno, y esta palabra que es tan maravillosa, que es lo que ahí es donde está fundamentada nuestra fe, en esa esperanza viva en los cielos, en ese Cristo resucitado en el que nos debemos y por el que no pase lo que pase en esta tierra, no se compara con lo venidero. Por eso, bueno, lo que nos toca vivir, nos tocará vivir en gozo, porque así nos dice el Señor. Muchas gracias, hermano, querido. Amén, amén. Gracias, hermanita. Amén. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, creo que con esto ya si alguien más quiere añadir algo, quiere participar o quiere preguntar algo, lo puede hacer libremente. No hay problema. Alejandro está dispuesto a contestar cualquier pregunta. Amén, varón. Ahí vemos cómo bateamos la recta de 90 millas. Sí. Bueno, hermano Félix, también le puede preguntar, que tiene más experiencia que nosotros. Bueno, hermanito, vamos entonces a detener.